Ujú. Pues buenas tardes, Buenas tardes. psicólogo Carlos, otra vez, ¿no? Muchas gracias, una gran disculpa por el problema técnico que hubo. Entonces nos paramos sobre su historia de vida y ahorita lo que vamos a ir es realmente sobre las preguntas. Muy bien. ¿Ok? Entonces, Sí. pues primero, ¿qué formación escolar tiene? Bien, soy licenciado en Psicología Ujú. por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México. Estudié 4 años y medio y me gradué con la tesis sobre estudio de género de la masculinidad. Entonces soy licenciado en Psicología Ujú. con una formación psicoanalítica principalmente. Ok, ¿y cómo vio el desarrollo de su misión desde que ha empezado aquí? Bueno, cuando llegué, Ujú. buscaban un psicólogo que estuviera apoyando en terapia y en talleres a los niños principalmente. Posteriormente, el grupo ha ido creciendo, llegué y éramos 3, después fuimos 4. Tenemos un departamento de psicopedagogía que estábamos unidos, se llama Departamento Psicopedagógico. Posteriormente nos dividimos, está Psicología Clínica y Pedagogía por otro lado, pero trabajamos en conjunto. Somos ya 4 psicólogos y actualmente damos talleres para empleados que trabajan con niños, con unos niños, damos terapia individual, apoyamos para la valoración laboral, para casos donde buscan personal para cuidado de niños, y para todos los que van a dar algún tipo de servicio o trabajo directo con niños también nos ocupamos y apoyamos. Ah, muy bien. Entonces, ¿cuáles son sus métodos y técnicas para acompañar a los alumnos a desarrollar sus aspiraciones? Bueno, la metodología es principalmente la clínica. Cuando se nos reporta un niño por alguna situación, principalmente conductual, puede ser un desorden en la personalidad, que juegue mucho, que brinque, que salte, que no haga caso, o casos extremos, apáticos, con rasgos melancólicos o depresivos, se nos canaliza. Hay comunicación, creo que más o menos adecuada, tanto en casa, cuidadores, directores, como escuela, director y maestros. Entonces, si en algún momento se identifica, hay comunicación y ellos nos los pasan los casos, nos refieren, hacemos una evaluación nosotros, diagnosticamos, vemos qué tipo de patología está presente y de allí a un plan de trabajo para seguimiento. Entonces, muchas veces el comportamiento afecta a la cuestión académica, porque un niño que es hiperactivo, que tiene conflictos, no va a trabajar, se va a salir del salón, va a estar afuera y su nivel académico va a ir en decremento, tanto en los exámenes como en los trabajos. Entonces, es fundamental en nuestro trabajo en ese sentido para estabilizar emocionalmente y puedan tener la capacidad de estar estables dentro del aula. Y de poder entonces ya concentrarse sobre lo que dice en la clase. Sí, ese es lo ideal. Ok, entonces realizando lo que estaba diciendo, usted realiza un diagnóstico. Sí, partiendo de la teoría que hemos aprendido en nuestra formación, pues cada quien aplica un diagnóstico, ¿no? Yo con mi formación psicoanalítica, pues, la neurosis. Busco la neurosis, identifico mecanismos de defensa, identifico la patología, ubico si la neurosis está más cerca de la perversión o de la psicosis. Historia de vida es fundamental para mí, y de allí pues el trabajo continuo. Ya para el análisis, para la evaluación me gusta el psicoanálisis. Para el trabajo, lo que caiga, desde conductismo puro si es necesario, un trabajo de fichas, análisis del discurso, gestal, si me sé 2 o 3 técnicas las aplico, o rigurosamente análisis de discurso, principalmente con grandotes, pero depende la situación y las necesidades, nos acoplamos. Ok, usted dijo que trataba también a buscar si había una psicosis. Sí. ¿Hay niños chiquitos de primaria con esta patología? Nosotros no tenemos la capacidad para atender ese tipo de población, pero desafortunadamente hemos tenido o han pasado por nosotros este tipo de casos. Principalmente la psicosis, el brote se da en adolescentes, los jóvenes de secundaria, 15 o 16 años, un caso en particular. Otras patologías como trastorno bipolar infantil, tuvimos
no tenemos las herramientas ni las instalaciones necesarias para poder atender ese tipo de patologías y muchas veces pues, tenemos que recurrir a canalizaciones de otras instituciones. Nosotros trabajamos principalmente con neurosis, casos neuróticos, que no entren en, bueno, los límites los trabajamos, pero sufrimos, y neurosis simples, pues ahí vamos tratando de reducir el conflicto psíquico y podemos ir trabajando con ellos. Pero patologías graves como la psicosis, no. Aunque hemos tenido, no podemos trabajar. Sí, entonces en este caso lo reubican sobre una institución o organización que pueda trabajar directamente con ellos, porque sí requiere de atención especializada. Un niño con trastorno con rasgos psicóticos puede ser víctima de agresiones por parte del resto de la población adolescente, entonces hay que tener mucho cuidado. El personal no sabe lo que es una psicosis, los profesores no saben lo que es una psicosis, pueden confundirlo con una actitud negativa simplemente del niño o creer que él lo está haciendo al propósito y no entender que es una cuestión más profunda. Afortunadamente creo que si les podemos explicar, nos logran entender, pero también nos hacen la pregunta, ¿qué hacemos? No estamos preparados. Sí. Entonces, ¿cuál es justamente la de las herramientas para hacer este diagnóstico? Bueno, partiendo de la teoría, el diagnóstico podría ser si hay una alucinación tipo visual, auditiva, kinestésica. Estamos hablando que está en un límite, ¿no?, entre una escisión de la personalidad. Ya cuando existe un brote psicótico, que ya sería una alucinación completa, afortunadamente no hemos tenido ningún caso, pero estamos un poquito en la línea sobre eso. Vemos si hay este tipo de indicadores, que es el que nos señala una psicosis ya concreta. Al mismo tiempo tenemos que derivar a clínica médica para que él haga la canalización a psiquiatría y el psiquiatra haga el diagnóstico completo, porque uno especula más o menos y dice, esto me huele a psicosis, sabe a psicosis, pero el que va a dar el diagnóstico y el tratamiento va a ser el médico psiquiatra. Y en este caso hay un vínculo entre el psiquiatra y usted para justamente poder platicar, o ya usted pasa directamente. Sí, hay un vínculo. Nosotros tenemos un vínculo, se podría decir estrecho, porque estamos ahí muchas veces con el Hospital Niño Morelense. Sí. Entonces ahí tienen el departamento de psiquiatría, tenemos allí. Tuvimos un caso que por la urgencia tuvimos que ir a un particular, entonces ubicamos una doctora en la ciudad de Cuernavaca y tenemos allí el contacto con ella. ¿Por qué por urgencia? Por la urgencia, porque la salvaguarda del niño o de la niña. Sí, en un caso de un brote o un intento de brote, pues la alucinación a veces incluye asesinato. Dice, la voz me dice que tengo que matar a todos, tengo que matar a fulano de tal. La voz igual a veces nada más la escuchen, no va a hacer nada, pero uno nunca se va a arriesgar a que esa voz de verdad sea cierta y le diga dónde conseguir el cuchillo. Entonces hay que tener mucho cuidado y es urgencia. El protocolo tiene que decir que tiene que traer urgencias, entonces a veces para evitar el papeleo en un hospital público nos vamos directo a una privada y ella nos refiere si es tan urgente que requiera ser internado o simplemente con un tratamiento, pues esperar resultados. Entonces, después de una sesión con un niño, con un alumno, ¿cómo usted puede saber justamente los tipos de tratamiento adecuados para él? Bueno, la evaluación es un proceso un poquito elaborado, puede durar 3-4 sesiones y a veces es muy cambiante. La personalidad límite, por ejemplo, te da indicadores depresivos, te da indicadores de personalidad antisocial, de la personalidad, oposicionista desafiante, de repente se está arrancando el cabello de tricotomía, y dices, ¿qué pasó? Es muy cambiante. Entonces, por ejemplo, allí el diagnóstico a veces lo vamos modificando y la conclusión es que es un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Eso podría ser un ejemplo, pero después de un diagnóstico que puede durar semanas, comenzar a crear un plan de trabajo interno. Yo, por ejemplo, con mis compañeros, pues cada quien sabe exactamente qué tiene que ir a evaluar o trabajar en específico. A veces es la familia, no se trabaja con la familia. El vínculo con figuras de autoridad, un trauma infantil, trabaja directamente con el trauma. Entonces, dependiendo del diagnóstico de donde estamos ubicados, el trauma, pues ahí se empieza a trabajar.
Y aquí se empieza el tratamiento. Sí, o la sintomatología, muchas veces, a veces es contención, ¿eh? Es muy difícil que un joven, un niño, logre superar un proceso